Hola a todos, les mando un saludo esperando que se encuentren bien. Mi nombre es Claudio González, más conocido en redes sociales como Kimera Drummer. Eh, Hace mucho tiempo que no subía un video y espero poder recuperar la frecuencia de las cosas de la vida, la rutina y ciertos otros asuntos me han detenido de poder entregar material más frecuentemente, pero mi intención es volver a recuperar esa frecuencia para poder eh, edificar en lo que yo pueda y en lo que Dios me entregue al cuerpo de Cristo. Em, el tema que me detiene hoy día es un tema al que llamo la experiencia clarkiana, la vida diaria, o lo denomino de esa manera. ¿Por qué razón? Hay un filósofo que yo admiro mucho, que es un filósofo que es un poco underground, es un filósofo cristiano que se llama Gordon Hutton Clark. Hay un libro que tiene una biografía completa de él, una biografía autorizada y muy interesante, que pueden encontrar para Kindle incluso. No tengo la versión física, yo lo tengo en Kindle, que se llama The Presbyterian Philosopher, el filósofo presbiteriano, que es una biografía autorizada de Gordon Hutton Clark. Eh, ¿Y por qué es importante él? Él fue muy importante en la historia del presbiterianismo estadounidense y su expertise en filosofía le hizo entregar muchos buenos aportes tanto a la fe cristiana en términos de pensamiento como al ámbito de la apologética cristiana y el presuposicionalismo. Su capacidad lógica, su capacidad sistemática de pensar, eh, le hizo exponer en una variedad de temas a partir de lo que él tenía como su primer principio, es decir, el comienzo de su cosmovisión, que era la escritura. El comienzo de todo su pensamiento cristiano era la idea de que la Biblia es la palabra de Dios, lo que él llamaba su primer principio indemostrable, en donde el término indemostrable se refiere a que ese primer principio no es la conclusión de un argumento con premisas, porque tú si tienes un argumento que que tiene una conclusión, significa que hay una autoridad sobre esa conclusión. Y un primer principio, por definición, es primero, es el fundamento de un edificio. Entonces él presupone la palabra de Dios como verdadera, y sobre esa presuposición autojustificada, él arma el edificio completo. Entonces, de ahí él deduce una idea que es cuestionada dentro del ámbito de los presuposicionalistas, especialmente los del campo vantiliano, es decir, aquellos que se identifican más con Cornelius Van Til, y que tiene que ver con una idea que él postulaba, que era que la Biblia tiene el monopolio de la verdad. ¿En base a qué postulaba esta idea? En base a lo que él llamaba, o lo que se llama en filosofía, los estados del conocimiento, que serían tres: el conocimiento, la opinión y la duda. El conocimiento son todas aquellas proposiciones que tienen garantía de su veracidad, es decir, son certezas. 2 más 2 es 4, por ejemplo, no es opinable. La opinión son proposiciones en las cuales se asiente una opción, ya sea que sea verdadera o falsa, pero no se tiene garantía final de esa valor de verdad, por decirlo de alguna forma. Entonces, por ejemplo, si observamos 99 cuervos negros, podemos opinar o tener cierta certeza al afirmar de que el cuervo número 100 que vayamos a observar va a ser negro. Sin embargo, en términos de garantía final de esa opinión, no podemos hablar de certeza absoluta, no podemos hablar de verdad absoluta, por decirlo de alguna forma. Y el tercer estado de conocimiento es la duda, es decir, es el estado de suspensión del juicio respecto de una proposición dada. Es decir,
ante una idea particular que se nos presenta ante la conciencia, nosotros no sabemos, o sea, no opinamos si es verdadera o falsa. Estamos en un estado de suspensión. Entonces son tres estados del conocimiento. El conocimiento propiamente tal, son todas aquellas proposiciones que tienen garantizada su veracidad. La opinión, que son aquellas proposiciones en las cuales nosotros, por diversas razones, asentimos a una u otra opción, es decir, a si son verdaderas o son falsas, pero no podemos tener certeza absoluta final. Y la tercera opción es la duda, que es la suspensión del juicio ante una proposición dada. ¿Ok? Ya. Para Gordon Clark, puesto que Dios, por cuanto Dios habla, la certeza de la veracidad de su discurso radica en que es Dios el que habla, y por cuanto la Biblia es la palabra de Dios, de ahí deduce que entonces la Biblia es autopistos, como diría Calvino, se justifica a sí misma. Es el primer principio sobre el cual se arma el edificio cristiano. Es aquel lugar donde como cristianos acudimos con la certeza de que ahí vamos a obtener conocimiento, es decir, proposiciones que tienen justificación en sí mismas, por cuanto proceden de Dios. De aquí se concluye que él era antiempirista, por decirlo de alguna forma. Él, o sea, no es que fuera antiempirista en el sentido de que estuviera en contra del empirismo, de la experiencia, en términos de que haya información que nosotros percibamos con los sentidos, por decirlo de alguna forma, sino que él decía que la experiencia y la inducción, por cuanto son procesos que proceden desde la particularidad, no nos pueden entregar conocimiento absoluto. ¿Ya? Sus argumentos se basaban mucho en los argumentos de los presocráticos en relación a la experiencia. Es decir, nosotros podemos ver algo, X, y podemos opinar que ese algo es verdad, pero nada nos quita la duda final, o sea, la duda final de que, por ejemplo, ese algo en realidad no esté ahí, por decirlo de alguna forma, o que ese algo sea parte de un sueño o sea una ilusión. Los sentidos en sí mismos no nos entregan la certeza final respecto de las proposiciones. Entonces esto hacía que muchos de sus oponentes, por ejemplo, lo cuestionaran en base a la experiencia, con preguntas como ¿cómo sabe usted que su esposa es su esposa, por ejemplo, por decirlo de alguna forma? O ¿cómo sabe usted que entonces al tomar una Biblia y leerla está en realidad leyendo una Biblia? En realidad son cuestionamientos válidos a la luz de la posición de Gordon Haddon Clark. Pues bien, yo no vengo a resolver esa respuesta en términos finales, pero sí, a la luz de esos cuestionamientos, yo pienso en términos de cómo yo justifico finalmente mi experiencia diaria, mi experiencia constante. Cuando salgo a la calle, cómo es que yo al mirar que viene un auto no cruzo pensando que viene de verdad, por decirlo de alguna forma. Y actúo en base a cosas que son opinables, que en realidad no tienen la justificación en sí misma de su veracidad, por decirlo de alguna manera. Como un clarkiano vive en un mundo de opiniones, si es que lo podemos nombrar de alguna manera. Pensando en esto, entonces, y buscando en la Biblia algún tipo de justificación de la experiencia, no justificación del empirismo, pero justificación de la práctica experiencial, por decirlo de alguna manera, del clarkiano, que en realidad es una explicación de nuestro diario vivir. Es que pensé en ciertos aspectos, ¿ya? Términos importantes. Los voy a poner en la pantalla. eh, ¿Ya? A ver, ¿me funciona? ¿Me funciona? Me funciona. Ya. Ok.
Entonces yo escribí este documento que se llama Viviendo como Clarkiano en un mundo de opiniones. Ya, tengan en cuenta que para Clark la única proposiciones con certeza en sí mismas, que son verdad absoluta, que no son opinables dentro de la cosmovisión escrituralista, son las proposiciones que puedan, que son explícitas en la palabra de Dios o puedan ser deducidas por necesaria consecuencia de ella. ¿Ya? Eso nos deja entonces en un mundo lleno de opiniones, lleno de ideas que nosotros juzgamos como verdaderas o falsas en virtud de ciertos principios, por decirlo así. ¿Ya? ¿Cómo se mueve uno en la experiencia finalmente? En una experiencia en un mundo en donde no podemos hablar con certeza final en nuestra experiencia. Y se me ocurrió escribir en virtud de ciertos términos que nos pueden ayudar para dilucidar este asunto. ¿Ya? Viviendo como un clarkiano en un mundo de opiniones. Términos importantes. El principio de razón suficiente. Si en mi conciencia, es decir, si ante mi conciencia se presenta una realidad, un hecho, un asunto, X, si en mi conciencia un X, en mi experiencia, tiene explicación suficientemente persuasiva para juzgar que ese X es verdadero, es decir, yo juzgo que este X es verdadero en virtud de esta evidencia, aunque no tenga certeza final de ese valor de verdad, entonces puedo pensar y obrar juzgando esa opinión X como verdadera, incluso si no puedo establecer certeza cartesiana, certeza final, respecto de ese X. ¿Ya? Se opera bajo el principio de acumulación de evidencia. Cuando empecé a pensar como clarkiano, cuando conocí a Gordon Clark y me llegó como bomba esta idea de que en realidad los sentidos son falibles, en que en realidad operamos en muchos aspectos en base a cosas de las cuales no podemos tener certeza final, eh, al principio uno de repente se siente perplejo. Entonces, ¿cómo puedo operar en virtud de asuntos de los cuales en realidad no tengo certeza absoluta? Pero en realidad si uno lo reduce a la experiencia constante, es un asunto súper diario. Nosotros siempre obramos en virtud de cosas de las cuales no tenemos certeza absoluta, pero sin embargo ante nuestra conciencia y por razones suficientes se presentan como verdad. Ahora, yéndonos a la Biblia, esto tiene un principio súper práctico, que es un principio que está en versículos como Deuteronomio 17:6 y similares, que es el principio que yo llamo el principio de acumulación de evidencia. Vamos a los versículos. Dice, Deuteronomio 17:6 dice, por dicho de dos o de tres testigos, morirá el que hubiere de morir. Acá está hablando de la sentencia de muerte en alguna de estas leyes capitales que habían en el Pentateuco. No morirá por el dicho de un solo testigo. No se tomará en este Deuteronomio 19:15, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquiera ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Mateo 18:6, más si te oyere, esto habla sobre la disciplina eclesiástica, más si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. ¿Ya? 2 Corintios 13:1. Esta es la tercera Biblia. Por boca de dos o tres testigos se decidirá todo el asunto. 1 Timoteo 5:19. Contra un anciano no admitas acusación sino con dos o tres testigos. Y Hebreos 10:28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Qué nos indica esto? Esto nos indica una cosa, que la Biblia, en los términos prácticos de la vida, nos ordena, es decir, en el mundo de lo opinable, nos ordena obrar en virtud de la acumulación de evidencia. ¿Ya? Por el dicho de dos o tres testigos, morirá el que hubiere de morir. Esto habla del Estado de Derecho. Si una persona comete un delito, es en virtud de los testigos que esa persona es juzgada, de la acumulación de evidencia. ¿Por qué?
Porque acá se asume, bueno, que la experiencia individual particular no necesariamente es correcta, que los dichos de una sola persona muchas veces no son necesariamente correctos, porque esa persona se puede equivocar, y es en la acumulación de evidencia, es decir, a la luz de lo que dicen más personas al respecto, que podemos establecer que hay una, que hay razones suficientemente persuasivas para determinar que un X es verdad en el mundo de lo opinable, y obrar en virtud de eso. Entonces, ahora, llevado a la experiencia particular, nuestros testigos, por decirlo de alguna forma, los testigos individuales del ser humano son sus sentidos. Si nos ponemos concretos, nuestros ojos son un testigo, nuestros oídos son otro testigo, nuestro tacto es otro testigo, nuestro gusto es otro testigo, nuestro olfato es otro testigo. La forma en que Dios nos creó, nos creó a nosotros mismos con varios testigos implícitos respecto de ciertas cosas, y cuando la experiencia subjetiva o individual no es suficiente, Dios nos ordena que haya más testigos al respecto de un hecho particular. Entonces, esto es súper práctico. En realidad, nosotros en nuestra vida diaria constantemente lo vivimos. ¿Me entiendes tú? Nosotros, por ejemplo, llamamos por teléfono a nuestra madre y nosotros le preguntamos sobre un hecho particular y le creemos, porque quizás ella nos dice, no, pero si tu hermana, entonces ahí ya tenemos dos personas, y obramos muchas veces en virtud de esa información que tenemos, por la confianza que tenemos en nuestros pares, por decirlo de alguna manera. Aunque todo este conocimiento no tenga el ingrediente de certeza final autojustificada, por decirlo así, que solo lo tiene Dios, por decirlo de alguna manera. Solo lo tiene Dios, no lo tienen los hombres. Nosotros opinamos y en virtud de la acumulación de evidencia nosotros nos inclinamos hacia un lado de la balanza, hacia la verdad o falsedad de algo. ¿Ya? Entonces, el primer término importante es el principio de razón suficiente bajo la idea de acumulación de evidencia, que es una idea bíblica. El segundo principio sobre el cual opero en mi experiencia constante, habitual, siendo yo un clarkiano y siendo yo alguien que afirma que la Biblia tiene el monopolio del conocimiento con certeza final, es el principio de la convicción. Dice, si ante mi conciencia una opinión X crea la convicción de que X es verdadero, puede operar en virtud de esa convicción hasta que otra acumulación de evidencia debilite o derribe persuasivamente esa convicción. Por ejemplo, ante mi conciencia, yo veo esta mandarina, testigo 1. Yo toco esta mandarina, la siento, testigo 2. Y en mi conciencia yo tengo la persuasión, la convicción de que estoy despierto, el testigo 3. Ahora, si me preguntan, ¿cómo sabes tú con certeza final que no estás soñando, que no estás alucinando? A la luz de mis sentidos yo no lo podría responder. No, la verdad no lo sé, no lo sé. Pero a la luz de los testigos internos que tengo, mi conciencia me dice con certeza de que esta mandarina está en mi mano. Esa es la certeza que yo tengo en este momento. Quizá no te puedo dar argumentos para verificar con certeza final absoluta que es la verdad. En realidad puedo estar alucinando, puedo en realidad estar soñando, no lo sé. No sé cómo a través de los sentidos te puedo demostrar que no estoy soñando. Además que eso es una experiencia interna, o sea, cómo yo puedo demostrarte a ti una experiencia interna mía, ¿me entiendes? Pero a la luz de los testigos que manejo en mí mismo, si tú me preguntas si yo tengo si yo tengo la convicción de que tengo esta mandarina en mi mano, yo te voy a decir que sí. Y si digo lo contrario, estaría mintiéndote a ti y mintiéndome a mi conciencia, por decirlo. ¿Ya? Entonces, la convicción, si ante mi conciencia una opinión X crea la convicción de que X es verdadero,
puedo operar en virtud de esa convicción hasta que otra acumulación de evidencia debilite o derribe persuasivamente esa convicción. El tercer principio es el principio de la conciencia, ¿ya? Si ante mi conciencia un X opinable es considerado como verdad, de manera que dudar de su veracidad hiere mi conciencia, debo entonces obrar en concordancia con mi conciencia. Los versículos que ofrezco para esto son básicamente Romanos 14, 5, 22, 23. Dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté convencido en su propia mente. Ya los versículos 22 y 23 dicen, tienes tu fe. Nosotros entendemos la fe como la certeza y la convicción, es decir, son estados de persuasión respecto de la veracidad de algo. La fe, como Gordon Clark definía la fe como eh, asentimiento a un conocimiento particular, ¿ya? A un conocimiento particular, a una información particular. Dice, tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Por ejemplo, tú, seguramente tú estás casado, tú tienes una pareja, y ante tu conciencia, ella es tu pareja, ella es tu esposa. ¿Ya? Si nos ponemos filosóficos y buscamos certeza final, claro, tú me vas a mostrar acumulación de evidencia, el certificado de matrimonio, las fotos donde están juntos, los anillos, que pueden persuadirte a ti de que ella es tu esposa y que en realidad ante tu conciencia ella lo es. ¿Entiendes? Pero no hay certeza final absoluta respecto de eso. Pero es una opinión con acumulación de evidencia y con que la transforman ante tu conciencia en un hecho que tú consideras una verdad, de la cual no puedes dudar, porque si dudas, tú sientes tu conciencia herida, tú hieres tu conciencia. Entonces, este principio nos enseña, el principio de la convicción nos enseña que nosotros debemos obrar en virtud de nuestras convicciones en la experiencia. Si tenemos convicción sobre un X, de tal manera que poner ese X en duda hiere nuestra conciencia, lo mejor es obrar a la luz de nuestra convicción. Como diría Lutero, ir contra la conciencia no es bueno. ¿Ya? Y el cuarto principio es el principio de no tentar a Dios. Si ante un X opinable, recuerda, nosotros vivimos en el mundo de las opiniones. Si ante, en el mundo de las opiniones, en donde las únicas certezas con garantía final de su veracidad, de tal manera que no hay duda de tal veracidad, es la palabra de Dios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Dios hablando tiene en sí mismo la garantía de su propia veracidad absoluta, pero nosotros vivimos en el mundo de lo opinable. No tentar a Dios. Si ante un X opinable que ante mi conciencia exista duda, si ante un X opinable que ante mi conciencia exista duda de, una de las opciones o decisiones, a ver, vamos de nuevo. Si ante un X opinable que ante mi conciencia exista duda de una de las opciones o decisiones, me pone en una posición que implique tentar a Dios, debo evitar tomar esa posición o decisión. Ya, acá hay un error de... O sea, ya, lo explico. Si ante un X opinable yo tengo dos opciones, verdadero o falso, ¿ya? Y ante esas opciones yo tengo una duda de la veracidad de una de las dos opciones. Si una de las opciones me pone en una posición en la que yo puedo tentar a Dios, yo no debo tomar esa opción, aunque tenga una duda respecto de la otra. Pero que se entienda.
Por ejemplo, imaginen ustedes que estamos en la esquina de la calle, está el semáforo. Nosotros vemos que el semáforo está malo, ¿ya? No funciona correctamente el semáforo. Entonces yo, para cruzar la calle, miro hacia ambos lados a ver si viene un auto y observo que a lo lejos, a una velocidad considerable, se acerca un auto a toda velocidad, de tal forma que yo infiero a través de esa información que me entrega mi sentido, que si cruzo, ese auto me va a atropellar. Ok, ahora, yo estoy en esa esquina y me pongo filosófico. Y yo digo, ya, pero quizás ese auto en realidad es una ilusión de mi mente, o quizás estoy soñando, y si cruzo, en realidad yo no va a pasarme nada porque en realidad estoy en un sueño, o es una ilusión, es un espejismo. Y dentro de ese filosofar en esa esquina, esto ocurre en segundos, yo pongo en duda la experiencia que me entrega mi sentido, la información que me entrega mi experiencia, la pongo en duda. ¿Qué hago yo en esa situación? Yo prefiero, ante las opciones de cruzar o no cruzar, yo, si bien puedo tener la duda de que lo que está sucediendo ante mi experiencia sea verdad o no, una de las opciones es cruzar y probar que en realidad es una ilusión o morir en el intento, y la otra opción es en realidad esperar a que pase ese auto, sea una ilusión, sea un espejismo, esté soñando o no, y después cruzar tranquilamente cuando ante mi conciencia yo no perciba peligro inminente. En ese sentido, la opción sensata, yo diría que la opción en la cual no se incurre en pecado es la opción de no cruzar. ¿Por qué? Porque la otra opción me pone en una posición en la que yo tiento a Dios, en la que yo tiento a Dios, y tentar a Dios no es bueno. Entonces, vamos a ver cómo podemos redactar esto. Si ante un X opinable que se presenta ante mi conciencia, vamos a hacerlo, mira, dinámicamente, que se presenta ante mi conciencia una de las opciones o decisiones que se infieran de la información a mano, me pone en una posición que implique tentar a Dios, debo evitar tomar esa posición. Ya, ok, entonces, si ante un X opinable que se presenta ante mi conciencia, una de las opciones o decisiones que se infieran de la información a mano me pone en una posición que implique tentar a Dios, debo evitar tomar esa posición o decisión. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vive un clarkiano, es decir, alguien que piensa que el monopolio de la verdad con garantía absoluta en sí misma radica en las escrituras? ¿Cómo vive su vida diaria? Eh, estos principios o convicciones en realidad no solo han procedido de mi estudio de la Biblia y de mi razonamiento respecto de este asunto en particular, sino que también proceden de la forma en cómo yo personalmente siempre vivo mi experiencia. Yo sé que mi experiencia, yo creo que yo concuerdo con Clark en sus críticas al empirismo. Yo no podría garantizar con certeza final absoluta que la X experiencia que yo tengo en realidad no es una ilusión, no es un sueño, eh, o cualquier escenario posible que pueda ponerle en jaque mis sentidos y su capacidad de ir más allá epistemológicamente. Eh, Sin embargo, a la luz de estos principios, yo puedo vivir en este mundo de opiniones sin problema alguno, en realidad. Sin problema alguno, como un clarkiano cualquiera lo haría. Y como en realidad cualquier persona que sale a la calle, cruza, lee, escucha y recibe información desde diferentes ámbitos, vive su vida. ¿Ya?
Eh, bueno, ese es el tema que yo quería conversar esta vez. Espero que sea de su edificación, que, que sirva para también llevarlo a usted a razonar y a sacar sus propias conclusiones, principalmente a la luz de la Biblia, obviamente, porque la Biblia es la palabra de Dios. Dios es el juez final de nuestra conciencia y de lo que nosotros creemos y sostenemos. Em, Conozcan a Gordon Clark y su aporte a la fe cristiana. Él estuvo en un dilema, en un problema con Cornelius Van Til en su momento, pero sin embargo, al final de su vida ellos fueron amigos, ellos seguían conversando, ellos se respetaban mutuamente y yo por la misma razón, yo respeto a mis hermanos bantilianos. Yo conozco a muchos bantilianos que son un aporte tremendo a la causa cristiana, de los cuales yo mismo he aprendido mucho. El que se me viene a la mente es José Ángel, con quien yo debatí eh, Clark y Van Til en su momento, en un video que está en mi canal también. Él es un hermano muy valioso, muy sabio, muy elocuente y pantiliano, y yo lo respeto profundamente a él y a muchos otros más, de los cuales siempre aprendo mucho. Y estoy seguro que también muchos bantilianos han sido bendecidos con las palabras de Gordon Clark y con su perspectiva de ver las cosas, su forma de enfrentar otras cosmovisiones. Y les animo a ir más allá, a, a involucrarse en el pensamiento y la reflexión cristiana, insisto, partiendo siempre primero desde la escritura y después de los aportes que nos puedan entregar muchos hermanos muy valiosos en distintos campos, en distintos ámbitos. Eh, Involúcrense en las discusiones, en la reflexión, conozcan a Gordon Clark, conozcan a Cornelius Van Til, conozcan a Ronald Natch, conozcan a Greg Bansen, eh, conozcan a Robert Raymond, y van a ser muy bendecidos con sus aportes y van a poder ver el mundo desde los ojos de la fe, porque al final nosotros no andamos por vista, sino que andamos por fe, y por fe es la palabra de Dios, es la Biblia la que nos, eh, nos equipa para enfrentar este mundo de las opiniones, enfrentar el mundo de las ideas, enfrentar desde un pensamiento cristiano, desde la mente de Cristo, eh, el mundo en que vivimos, desde la cosmovisión cristiana. No tengan miedo de sus ideas cristianas en cualquier ámbito, ya sea la filosofía, ya sea la política, ya sea las ciencias empíricas incluso, ya sea la familia, ya sea la antropología humana, etcétera, etcétera, etcétera. Cristo nos llamó a enfrentar este mundo a la luz de su palabra y nosotros sin vergüenza debemos avanzar en eso. Así que eso, los dejo con este aporte, esta reflexión, espero que les sea de bendición. Me pueden buscar en mis redes sociales bajo este seudónimo. Estoy en todas estas redes sociales, bueno, Facebook, Twitter, que ahora se llama, bueno, se sigue llamando Twitter, no sé si le va a cambiar el nombre Elon Musk, eh, Instagram y YouTube. Si les sirve lo que yo les entrego y quieren aportar a este humilde servidor, pueden hacerlo por medio de mi Patreon aquí. Todo va a estar en la descripción de este video. Espero que tengan una bendecida semana. Encomienden a Dios sus caminos. Crean en Jesucristo y su Evangelio, su muerte y su resurrección por los pecados de aquellos que crean en Él, de su pueblo. Si tú crees en Cristo serás salvo con seguridad. Él es el sacrificio sustituto de aquellos que ponen su confianza en Él. Así que los animo a confiar en Cristo constantemente para el perdón de sus pecados. En Cristo hay satisfacción absoluta, perfecta y final de todas nuestras faltas y pecados, y su justicia nos viste para poder estar
presentes en el lugar santísimo ante Dios, sin temor a ser consumidos por su santidad, por causa de nuestros pecados. Así que toda la gloria a Dios. Les mando un saludo, espero que estén bien y Soli Deo Gloria.